El Señor nos ha estado dando una serie que se llama Preparados en lo profético para el futuro. Hace 8 días escuchamos el titulado Oyendo la voz de Dios. Hoy continuamos el mensaje de esos 8 días, pero esta porción el Señor la ha puesto señales proféticas de Jesús del fin de los tiempos. Y en esta serie de mensajes el Señor nos está preparando para el futuro con el fin de fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida espiritual. Y hay 2 textos bíblicos que vamos a leer. Primera de Pedro 5, versículo 15, segunda parte, y dice: y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el otro texto está en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense lo que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que la esperanza que hay en nosotros de su segunda venida, la esperanza de es la esperanza de nuestra resurrección, la esperanza de definir y darnos cuenta de lo que es la vida eterna, y es la esperanza de estar en unión con todos los salvos de todos los tiempos, de aquellos que creían, de aquellos que creyeron en sus palabras y que se cumplieron cabalmente. Tenemos una esperanza de saber que un día estaremos en el cielo unidos con todas aquellas que han creído. Por eso, entre los creyentes, entre los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo, decimos cuando alguien parte de este mundo y nos toca vivir el momento doloroso de separarnos en lo humano de aquella persona, decimos no adiós, sino hasta luego. Nunca decimos adiós, sino hasta luego. Para un creyente en Cristo, nunca nos decimos adiós. Si en este mundo no nos vamos a volver a ver, sencillamente sabemos que allá en el cielo vamos a volvernos a ver y a estar juntos por toda la eternidad. Por eso, el día de ayer yo recordaba que mi hermano llamado Naim partió hace algunos años y ayer era día de su cumpleaños. Y lo recordaba precisamente con todo el afecto de mi corazón. Todos mis hermanos los amo profundamente, y los que ya les ha tocado partir han sido una cosa especial. Yo no puedo decir que amo a un hermano más que a otro. Fuimos 5 varones, 7 mujeres, 12, de tal manera que otros 2 murieron chiquititos, éramos 14. Y de todos ellos no puedo decir que amo más a uno que a otro. Todos son bellos, todos son hermosos. Pero mi hermano Naim era alguien especial, alguien que se ganó un gran trozo de mi corazón. Y quiero decirlo porque esta esperanza en Cristo, esta esperanza yo la tengo desde que sé que lo voy a ver en el cielo. A él, a mi hermano Naim, a mi hermano Israel. Voy a ver a mis padres
Qué gozo es poder entender que tus padres, que tus hermanos, que tu familia, o que si te toca perder a alguno de tus hijos o ya lo perdiste, sepas que están en el cielo. Y si no, reflexiona, porque este es el final de este mensaje, tenemos que hablarle a la gente de Jesucristo. Tenemos que hablarle a la gente ahorita que tenemos la esperanza de poder llevarlos a los pies del Salvador, de aquel que perdona pecados, que nos abre las puertas del cielo y que nos va a llevar a la vida eterna. Es tan importante esto que Dios nos está enseñando. Precisamente Él viene ya y viene pronto. Él dijo: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol dijo: sí, ven, Señor Jesús. Y yo me uno, y espero que tú te unas a ese anhelo y a ese deseo. Por eso hoy continuaremos con las señales proféticas del Jesús del fin de los tiempos. Las palabras dichas por nuestro Señor en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo son el eje central de sus declaraciones proféticas. Y como decíamos en el mensaje pasado, son tan importantes porque estas declaraciones en este capítulo 24 afectan a toda la humanidad y son importantes para todos los seres humanos, porque es la voz de Dios hablando a través de su Hijo. Recuérdense que Jesucristo, el Hijo de Dios, era eminentemente un profeta. Bueno, los 5 ministerios se encontraban en él cabal y totalmente. El apóstol, el ser profeta, el ser evangelista, el ser pastor, el ser maestro, estaban en esencia en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como profeta de Dios, hablaba la palabra de Dios. Y él mismo dijo: las palabras que yo les hablo no son mías, sino las del Padre que me envió. Entonces, toda palabra que está escrita en la Biblia, o toda palabra que el Señor Jesucristo dijo, pon atención, porque es la voz del Padre hablándote a tu corazón. Por eso vamos a leer rápidamente Mateo 24 del 1 al 14, que ha sido el corolario de lo que hemos estado estudiando. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En la predicación de hace 8 días, oyendo la voz de Dios,
Vimos el cumplimiento de las palabras proféticas de nuestro Dios que declaró en Mateo 24:2, lectura que acabamos de hacer. Cuando les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el Señor hace 8 días nos permitió conocer cómo se cumplió lo escrito en el nivel histórico secular y en el nivel espiritual, lo que se había declarado proféticamente en su palabra allá en el libro de Levítico. Vino la dispersión, vino la destrucción de la ciudad de Jerusalén y vino la dispersión de la nación de Israel por todas las naciones del mundo antiguo. Y esto nos hace reflexionar la importancia, recalcamos, de escuchar la voz de Dios. Además de que nos permitió observar la bendición de los que obedecieron la advertencia profética de salir cuando vieran la ciudad rodeada y sitiada por los ejércitos. Y vimos cómo Dios les dio la oportunidad a todos aquellos que creyeron, porque oyeron, creyeron y actuaron en consecuencia. Muchos oyen y creen, pero no hacen nada. Ellos actuaron, se movieron y salieron. Por eso es tan importante que continuemos examinando estas palabras proféticas que nuestro Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y le dijeron los discípulos: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? En las palabras siguientes del escrito de Mateo 24, vemos que ellos le pidieron qué señal. Aunque el Señor les da una señal, dos muy importantes, la 9ª y la 10ª de las 10 señales que Él mencionó, les dio varias señales. Y esas son las que conocemos como las señales de Jesucristo, las señales antes del fin. Porque Él les dijo, dice, y les dio una serie de señales en plural, pero pasan varios versículos antes de que lleguemos a lo que Él llamó la señal en el versículo 14. Y la señal en el versículo 14 es: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, fíjense, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que de las otras señales no vendría todavía el fin. Se iban a juntar y ahorita vamos a analizar esto. Vemos entonces que de los versículos 4 al 13 nos da señales que se cumplirán antes de su segunda venida. El Señor Jesucristo nos dio en esta porción 10 señales que se refieren a los postreros tiempos, y debemos de tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, Cristo estaba respondiendo 2 preguntas específicas: ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Y cuáles serían las señales del retorno de Él antes del fin del mundo? ¿Y cuándo sería el fin del mundo? Por eso encontramos estas señales, pero necesitamos hacer una pequeña reflexión. Estas señales que vamos a comenzar a analizar se presentan o se han presentado en cada generación desde que Jesucristo dijo estas palabras. Podemos analizarlas y verlas, y las encontramos inmediatamente cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo y Él había dicho la destrucción de Jerusalén. Todas estas señales se presentaron grandemente, se manifestaron antes de la caída de Jerusalén. Por eso es que nosotros debemos ver que inmediatamente la generación siguiente experimentó la manifestación de estas señales. Y pudiéramos pensar, bueno, allá quedaron. No, se siguen presentando en cada generación de las que han sucedido
después de aquel evento hasta nuestros días y se siguen presentando el día de hoy, generación tras generación. Eso lo podemos ver si nosotros hacemos un repaso de la historia humana, o sea, de la historia universal que conocemos. Y nos obliga a hacer una pregunta: ¿por qué Jesús estaba mencionando acontecimientos que sucederían en cada generación como señales de los últimos días? ¿Por qué, si se iban a presentar generación tras generación y no iba a venir el fin del mundo, por qué lo estaba dando como señales del fin de los días? Primero, debemos de recordar que Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para entender y soportar su crucifixión, su muerte y su partida de este mundo, y los estaba preparando para continuar con la obra de la expansión del reino. Cuando los discípulos alcanzaron a entender esto, como que no estaba muy claro, pero yo sé que cuando ellos oyeron lo que iba a pasar y ellos pudieron experimentar en carne propia todos aquellos eventos, pudieron comprender cuando les venían aquellas circunstancias atacando sus vidas, acechando a sus familias, achacando su ministerio, afectando todo el contexto en la nación de Israel y a donde iban, pudieron comprender y entender que aquello se estaba cumpliendo en su tiempo. Por eso vemos que nos dimos cuenta a través de lo que la Sagrada Escritura nos menciona y la historia secular, que los discípulos pasaron pruebas terribles y sufrimientos personales muy dolorosos. Todo esto causadas por dar testimonio de su fe en Jesucristo. Y no nada más pudieron ver eso, pudieron comprobar cómo ellos en lo personal, sino también la nación, todo como pueblo, sufrieron precisamente la destrucción de su capital y además la dispersión por todas las tierras del mundo conocido. Vemos que pruebas y señales se empezaron a cumplir en cada uno de ellos y las experimentaron totalmente. Ahora quiero decirte que el Señor sabía que Él tardaría en volver varias generaciones. Un tiempo que abarcaría cientos de años, o sea, siglos antes de su regreso. En aquel momento, nadie, solamente Él lo sabía. Tenía, por tanto, que preparar a sus discípulos para sus tiempos que iban a vivir en los próximos 100 años. Pero después de ellos, con su predicación, iba a haber muchos otros creyentes a los cuales se les llamó discípulos. Todos los creyentes fieles al Señor a través de los siglos se les ha llamado discípulos, y después de un tiempo se les llamó cristianos. Se les llamó cristianos porque la conducta de ellos era como la de su líder, Cristo, de tal manera que les decían cristitos. Quiere decir que hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, perdonaban como Cristo, amaban como Cristo y aprendieron a sufrir como Cristo. Por eso es que a través del tiempo vemos que el Señor sabía que esto iba a suceder con las generaciones de sus discípulos. Somos discípulos de Cristo y que íbamos a estar padeciendo circunstancias, y que si veníamos a experimentar esto y lo íbamos a sufrir, supiéramos que Él nos lo dijo y nos dijo que íbamos a enfrentar todo tipo de pruebas
en cada generación. Que los cristianos han sufrido, hemos sufrido y algunos están sufriendo el día de hoy. Tal vez tú digas, yo no veo que estoy sufriendo como cristiano. Bueno, tal vez no lo veas, pero quiero decirte que hoy, el día de hoy, en las montañas de Chiapas, aquí en México, se están persiguiendo y matando cristianos. Que en la China están cerrando iglesias, están arrestando y están metiendo a los cristianos a la cárcel, y algunos los están ejecutando. Pastores, cientos de pastores en aquella nación de 1,300 millones de habitantes. Hay cientos de miles de pastores en la iglesia subterránea. Se le llama iglesia subterránea porque tienen que estar escondidos, no se pueden reunir. La Biblia tienen que aprendérsela de memoria, porciones de la Biblia para poderla decir. Si te encuentran en una porción de la Sagrada Escritura, es cárcel o fusilamiento. No podemos entender que eso sucede en la China, sucede en Pakistán, en Afganistán, en muchas de las naciones musulmanas. Está prohibido que tú hables de Cristo. No nos damos cuenta porque nosotros, sabes, en este lugar donde estamos gozando de las bendiciones de Dios. Pero cada día vemos como en muchas partes del mundo, aún en las naciones cristianas, entre comillas, el diablo está atenazando y acercando y cerrando el cerco sobre los creyentes. Esta pandemia que estamos viviendo ha sido el instrumento que el enemigo ha estado utilizando para poder bloquear y cancelar las reuniones del pueblo de Dios, para alabarlo, para adorarlo, para callar nuestras bocas y que no prediquemos. Pero eso va a venir como un regar, va a haber un florecimiento. Y yo declaro hoy proféticamente, después de que termine esta pandemia, el pueblo de Dios se va a multiplicar, se va a desarrollar, vamos a crecer como nunca antes. Lo que el diablo quiso utilizar para detenernos y apagarnos y destruirnos es como la poda de la higuera, va a dar cada día nuevas ramas con más y más y más fruto que va a permanecer. Por eso vemos que siempre existirá y ha existido la posibilidad de encarar diversas pruebas. La persecución de su propia nación, los discípulos pudieron experimentarla. Saulo, si nosotros recordamos la Sagrada Escritura, Saulo fue un ejemplo. Saulo persiguió a los cristianos. ¿Hubo persecución en el primer siglo? Sí. ¿Los mataban? Sí. ¿Los encarcelaban? Sí. Hoy está sucediendo. Que no lo veamos nosotros, vuelvo a repetir, pero está sucediendo en muchas naciones. En los Estados Unidos, el gobernador de California había decretado que las iglesias se cerraran y que no se abrieran. Después, por una circunstancia del presidente de los Estados Unidos, dijo que las iglesias se abrieran. Y luego él dijo que sí, entonces iban a abrir, pero que no podían cantar, que no podían, y entonces empezaron a limitar. Y muchos cristianos se han opuesto a esto, pero vemos claramente cómo la persecución ha comenzado contra todos los cristianos. En cambio, si dan libertad para que la gente salga a hacer desmanes a las calles, a romper y a robar centros comerciales por una injusticia que se cometió. Ahora piden que la policía deje de existir por un error, por una culpa, por una negligencia de una persona. Vamos a quitar la policía. ¿A dónde estamos llegando en las naciones que se dicen cristianas? Por eso vamos más adelante, encontramos que la persecución vino en el tiempo de Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos. Posteriormente vemos que el emperador romano Nerón, en el circo romano, llevó familias enteras enfrentando a los leones, al circo romano. Llenos
los auditorios, las gradas, llenos de gente que querían ver sangre, que querían ver cómo aquellos cristianos eran devorados por los leones que tenían hambrientos, y estaban las madres tomando a sus hijos en sus brazos, sus pequeñitos, madres, padres, familias enteras que eran llevadas y eran desbaratadas por los leones, sus brazos, la sangre corría por el circo romano y la gente gozando, aplaudiendo que mataran a los cristianos, diciendo: a ver que Cristo venga a salvarte, a ver que Cristo venga. Jesucristo estaba mencionando lo que vendría para que estuvieran preparados. Ellos lo sabían, ellos conocían aquellas palabras proféticas, de tal manera que encontramos circunstancias como estas. Por eso vemos que el día de hoy tengo una anécdota verídica en China. No hace muchos años atrás, de un pastor que un día les conté esta historia que a mí me ha impactado y ha grabado mi corazón. Lo tomaron con su esposa, con sus hijos, y le dijeron: tú has estado predicando y te hemos dicho que no lo hagas, que niegues a Jesucristo como tu Salvador, que lo digas que es un engaño, que es una mentira, y si no, te vamos a enterrar vivo. Y dice que este hombre dijo: no puedo negar a mi Salvador que vive en mi corazón. Yo tengo una esperanza viva. Yo sé que voy a ver a mi Salvador. Y dice que lo agarraron a él, a su esposa y a sus 2 niños, los metieron en una fosa e invitaron a todo el pueblo para que viera y dijeran: a ver que venga su Dios a salvarles. Y dice que ellos estaban allá y la gente los soldados empezaron a echar paladas de tierra, y iba subiendo aquella tierra. Los niños se abrazaban a sus papás y empezaron a llorar. Dice que su mamá agarró a uno, el papá agarró al otro, y le dijeron: si tú niegas a Jesucristo, vas a salvarte a tu esposa y a tus hijos. Y entonces él, a punto de renunciar, a punto de renegar, le dijo a su esposa: no lo hagas, porque dentro de unos momentos vamos a estar en la presencia de nuestro Salvador. Y empezaron a cantar lo que a veces nosotros cantamos en español: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y estuvieron echándoles tierra y tierra. Cuando los niños los abrazaron, el Espíritu Santo tomó un control de aquellos hasta que cubrieron y murieron. Una cosa tenemos que entender: el Señor Jesucristo no dijo que no íbamos a morir. El Señor Jesucristo dijo que tenemos vida eterna, y una vez después de muertos en este mundo, vamos inmediatamente a estar en su presencia. Pero un día, esto es parte de las señales proféticas que Dios nos está hablando. Un día va a haber la resurrección de entre los muertos, donde todos vamos a ser levantados. Los que murieron con la fe de Cristo, vamos a ser levantados de entre los muertos. Vamos a ser llevados al cielo para estar con Él, viviendo por toda la eternidad, con nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y con nuestra alma, igual en la integridad física y espiritual que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pero Él nos advirtió, y la gente se ríe, se piensa. Por eso esto que va hablando
no lo está hablando Jesús a cualquier persona. No lo está hablando a cualquier gente que no cree o que es religiosa nada más. Le está hablando a los creyentes. Lo que primero dice el Señor Jesucristo, dice: mirad que nadie os engañe. Porque a veces predicamos un evangelio, una buena noticia en Cristo Jesús para salvación y vida eterna, donde dicen algunos: es que no vamos a tener ningún problema. Eso es mentira. Al menos yo no he dicho que no vamos a tener ningún problema. El evangelio que el Señor me ha enseñado, que está en la Biblia y que yo predico, es un evangelio donde si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar hoy. Te va a dar un gozo, una paz, te va a dar vida eterna y la seguridad de que cuando tú partas de este mundo vas a estar con Él en el cielo para siempre. Y un día vas a venir con Él a recoger tu cuerpo el día de la resurrección. Eso lo vamos a ver en los próximos mensajes que el Señor tiene preparados para nosotros. Un tiempo viene difícil para el mundo, un tiempo viene difícil para la tierra, pero viene una esperanza gloriosa para todos los que hemos creído en Cristo, para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Por eso, cuando tú recibes a Jesucristo, tienes vida eterna, pero sabemos que un día vamos a partir con Él. Lo más triste es que a veces no estamos hablándole a la gente de lo que Cristo quiere que ellos sepan. El camino de la buena noticia, que es Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso nos gozamos en esta preciosa mañana, entendiendo y dándole gracias a Dios de que Él nos está preparando, nos está avisando y nos dice: vienen tiempos difíciles, vienen tiempos muy difíciles. De tal manera que Él empezó a dejar las señales que ahorita vamos a mencionar. Para poder estudiar las señales, las 10 señales que el Señor nos da, necesitaríamos varias horas para poder analizar. Probablemente yo pienso que el Señor nos va a ir dando las señales a través de los mensajes que van a estar dándonos en los próximos domingos. Pero quiero decirles que en este momento vamos a mencionarla solamente y vamos a ir a la señal, a la 9ª señal que nos menciona, porque esto es muy importante. Por eso quiero mencionarles que el Señor dijo que no nos dejemos engañar, porque habrá falsos profetas, falsos maestros, y quiero por ello mencionar algunas de estas. En Mateo 24, versículo 5, vamos a ver la primera señal. Vamos a ir leyendo el texto y ver cuál es la señal. Falsos mesías. Mateo 24, 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos engañarán. Quiero decirte que cada generación tiene sus falsos mesías. Cada generación, ¿viste como al principio el Señor nos decía que en cada generación se van a cumplir estas señales? Así ha sido y así va a ser. De tal manera que en el postrer tiempo, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, la situación será diferente. No habrá solamente unos pocos falsos mesías, va a haber muchos falsos mesías. Hace un mes estaba oyendo de un policía en Rusia que él dice que es Jesucristo y está teniendo muchos seguidores. Hay mucha ignorancia de la palabra, hay mucha ignorancia. Por eso el Señor dijo: conozcan, sepan las señales que va a haber de los últimos tiempos. Pero como nunca antes se están levantando
falsos cristos, falsos mesías. Y este hombre está teniendo muchos seguidores y están yendo y lo están viendo que él es el Mesías prometido. Vemos entonces que los hombres buscan a alguien que les dé paz interior y seguridad exterior. Desafortunadamente, muchas iglesias y creyentes no muestran suficiente confianza en Jesucristo, que no están poniendo en evidencia que esa paz y esa seguridad se encuentran en Jesús. Nosotros tenemos que entender que eso que buscamos, la paz interior y la seguridad exterior, en las gentes, por eso muchos se van a ir en el tiempo final, en estos tiempos, cuando aparezca un líder que les ofrezca todo lo que ellos dicen, paz, paz, y que todo va a estar bien, ahora sí se acaban los problemas, la gente se va a ir con ellos. Nosotros debemos entender que en el mundo no hay una persona que nos dé aquello que solamente Jesucristo nos puede dar, porque Él es Dios, está en el cielo ahora y está determinando este tiempo para mostrarnos que todas las cosas están sucediendo tal y como Él dijo. Por eso el mensaje de 18 días a mí me llenó mi corazón. Como Él describió la captura de Jerusalén, y que no iba a quedar piedra sobre piedra, y se cumplió. Eso vino a darme una convicción más de que todas las cosas que Él ha dicho se van a cumplir cabalmente. Así es que la segunda señal, violencia mundial y guerras, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero que te fijes, y dice, y aún no es el fin. Con todo temor y respeto a mis hermanos cristianos, y quiero decirles que estoy plenamente seguro que hoy no viene el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque acabo de leerlo, que vamos a oír todas estas cosas y todas estas señales se van a presentar, pero aún no es el fin, porque Él ha determinado otros detalles. Por ejemplo, en la señal número 9 y en la 10, que no vamos a ver el día de hoy, que es importantísima, que vamos a ver el próximo domingo. No te pierdas. Yo me siento como en una novela, como en una serie de Netflix, que estamos capítulo tras capítulo, y ahí vamos a ver, pues esto supera a Netflix y a todo lo que te puedes imaginar, porque esto es real, no es cuento, no es invención. Es una experiencia que el mundo va a vivir, y tal vez nos toque a nosotros empezar a ver estas cosas, pero también hay un paréntesis de grande bendición para los creyentes en Cristo Jesús. Espero que no te pierdas esos próximos capítulos de esta serie profética. Así es que tenemos que no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Pero pastor, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Claro, nadie sabe ni el día ni la hora cuando Cristo venga y se muestre como un relámpago por todo el mundo. Pero Él dijo que antes de eso se iban a cumplir otras señales. Y mientras esas señales todavía no se cumplan, todavía Él no viene. Por eso es tan importante que conozcas la palabra y que sepas en qué punto estás viviendo. Lo más importante es que tú estés preparado, porque tú puedes pasar a la presencia de Dios hoy. Tú puedes pasar a la presencia de Dios. Anoche
me llegó una noticia que me entristeció. Me entristeció mucho. De un colega cirujano dentista que falleció. No nos enteramos porque salió el obituario en el diario. 63 años. Para mí, muy joven. Otros dirán, ay, ya era un viejito. 63 años. Murió de cáncer. No es necesario que le tengamos temor al virus. Te puedes morir de un infarto, de cáncer, de tantas cosas, de un resbalón, caerte en la calle, te atropellan. Bueno, tantas circunstancias en las que Dios nos va a llamar. Está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lo más importante está que cuando yo leí esta noticia, me dice Lupita, mira, Irán, murió fulano. Me quedé, cerré mis ojos y le dije, Dios, perdóname. Yo sé que él era muy especial, el hombre bueno, trabajador, recto, tenía un carácter especial. Nos hablábamos bien, nos tratábamos bien, pero diría lo estrictamente necesario. Y dije, pude haberle hablado de Jesucristo y no lo hice. Y le dije, Padre, si en este tiempo, en estos años que no lo vi, tu gracia hizo que recibiera a Jesucristo en tu corazón y me lo vaya a encontrar en el cielo como una sorpresa, te alabo y te bendigo por ello. Y si no, te pido perdón porque no lo hice. Y anoche sentí una urgencia de que cuando tú te encuentres una persona, le hables de Jesucristo. Siempre Dios va a poner un punto, un asunto, un comentario, algo que tú puedes decir, mira, por eso es necesario que le entreguemos nuestra vida a Jesús. Es que estoy triste por esto, por eso es necesario, porque Cristo consuela. Es que tengo una necesidad económica, por eso es necesario. Es que estoy enfermo, por eso es necesario. Y no dejemos de presentar a Jesucristo. La gente se está yendo, nos estamos yendo y Dios necesita a su pueblo para extender su reino. Por eso es tan importante que nosotros veamos, y si nos vamos leyendo cada señal, ya no vamos a poner los textos ni a leerlos, nada más voy a mencionarlas rápidamente. La tercera señal se va a hacer señales en la naturaleza, hambres, terremotos, pestilencia. Después vamos a ver las señales, es que es tan amplio cada una de ellas. La cuarta señal, va a haber una persecución. Va a haber una persecución. La gente va a perseguir a los cristianos. La gente las va a denunciar. Va a haber también la quinta señal, apostasía. Muchos van a negar a Jesucristo y a renunciar completamente, diciendo ya no creemos. Una cosa quiero decirles como paréntesis: yo soy un convencido de que el que verdaderamente ha creído en Jesucristo nunca va a apostatar, y menos cuando ahora ya escuchó de que va a haber persecución, de que va a haber presiones, de que va a haber gente que te va a decir o te mato o renuncias a tu Hijo Jesús, a Jesucristo como tu Salvador. Yo soy de los que dirán, me matas, pero yo no renuncio a Jesucristo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque sé que tengo vida eterna y que la muerte no es mi enemigo. La muerte no es más que mi entrada, la puerta al cielo para estar con mi Señor. Y un día estaremos todos juntos alabando por la eternidad, vivos
en el cielo y no muertos eternamente en el infierno por preferir un tiempo aquí en este mundo de placeres que son temporales. Dice que va a haber apostasía, que va a haber líderes falsos. Sexta señal, líderes falsos y maestros falsos. Séptima señal, una gran apostasía en el último tiempo. Quiere decir que en todas las generaciones todas estas señales se han presentado, pero en estos últimos tiempos yo considero que estamos viviendo próximos ya a la gran destrucción de lo que es la ciudad de Jerusalén, y todo lo que estamos viviendo en este tiempo está próximo a eso, lo que le llamamos la gran tribulación y todo lo que va a venir, que viene en los próximos capítulos. Por eso es tan importante que vamos a ver una gran apostasía. El pecado va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. Vas a encontrar cristianos denunciando a cristianos, cristianos burlándose de cristianos, cristianos juzgando a sus hermanos. Oh, vienen tiempos difíciles si tú no eres un genuino creyente. Pero una cosa te quiero decir: tarde o temprano vas a despertar de un sueño de hipocresía y de falsedad, donde el diablo te había puesto una venda de tinieblas. Por eso viene la octava señal, que es la perseverancia. Y ahí vamos a entrar a otro punto, porque esa perseverancia no entra en este campo, sino poco antes de la gran tribulación y durante la gran tribulación. La novena señal, que es con la que vamos a terminar en este momento, es la que se encuentra en el versículo Mateo 24:14. En el 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la señal. Acuérdense que los discípulos le dijeron: ¿cuál será la señal de tu venida? Esta es la que él estaba diciendo como la señal de su venida. Y es cuando dice: entonces vendrá el fin. Vean que cuando decía terremotos, guerras, pestes, hambres, decía: pero todavía no es el fin. Pero cuando llegó al versículo 14, dice: entonces vendrá el fin. ¿Quiere decir que en ese momento se van a acabar las cosas? No, en ese momento da el inicio de todos los acontecimientos que marcarán el fin de esta era, el fin de este siglo, el fin del mundo. Jesús presentó entonces 8 señales, pero nos revela en el versículo 14 cuál será la señal que va a marcar el principio del inicio del fin. Y es la predicación del evangelio en todo el mundo como testimonio a las naciones. Ahora es muy importante que sepamos qué clases de personas debemos ser para estar preparados para el gran día del fin. El apóstol Pedro da parte de la respuesta en Hebreos 9:28, si tienen la Nueva Traducción Viviente. Si no, pues pónganme la de Reina Valera. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo murió en sacrificio una sola vez para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo, óigalo, Cristo vendrá, ¿qué dice? Otra vez, no les quepa duda, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! ¡Qué precioso mensaje el Señor nos está dando! Dice que Jesús regresará con salvación para los que están esperando con anhelo su venida. Esa parte es preciosa.
la demostración de que esperamos y anhelamos su venida. Óyelo, la demostración de que anhelamos y esperamos su venida es seguir proclamando el evangelio de Jesucristo a toda la gente de todas las naciones. La pregunta es: ¿cómo podemos apresurar la venida de Jesucristo? ¿Cómo podemos apresurar la venida de nuestro Dios para estar con Él por toda la eternidad? La respuesta es muy sencilla: proclamando el evangelio del reino en todas las naciones. Cuando hacemos eso, estamos apresurando la venida de Jesucristo. Pero si fallamos en esto, estamos demorando esa gran verdad. Y esto es una tremenda responsabilidad que tú como creyente, que yo como creyente tenemos delante de sus ojos. Me aventuraría a decir que todos aquí, los que estamos escuchando este mensaje, estamos en una de estas dos categorías. O estás apresurando la venida de Jesucristo, o la estás demorando, la estás deteniendo. ¿Qué tienes que hacer para demorar la venida del Señor Jesucristo? La respuesta es hacer nada. Lo único que tienes que hacer para detener la venida de Jesucristo es no hacer nada. Con ese hacer nada ya estamos demorando la venida de Jesús. La venida de Jesús por nosotros los creyentes. Ahora, en el mundo actual, de tanta apatía, de tanta irresponsabilidad, de tanta indiferencia, hacer nada no se considera algo malo, no se considera un pecado. Para nosotros, en ese mundo donde no me importa lo que suceda, lo que pase, no quiero ni trabajar, no quiero ni estudiar, no quiero hacerme responsable de mis hijos, no quiero hacerme responsable de mi esposa, ni no quiero responsable de mis padres. Importa poco. Hacer nada es lo normal. Pero quiero decirte lo que Jesús nos ilustra. Estamos en el capítulo 24 de Mateo. Abrimos la escritura y entramos al capítulo 25 de Mateo. El capítulo 25, ¿qué trata? Solamente 3 parábolas. 3 parábolas. ¿Y de qué tratan estas parábolas? Vamos a verlo rápidamente. Es un capítulo. Voy a correr. Yo sé que el tiempo se nos va. Mis amados, pongan atención. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. O sea, 5 vírgenes insensatas. Y le voy a relatar rápidamente. Dice el Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El novio iba a venir, el esposo iba a venir. De tal manera que estaban ahí todas con sus lámparas encendidas. De repente empezaron a cabecear porque tardaba el esposo. Entonces, cuando oyeron la voz: ahí viene el esposo, se levantaron aquellas, las que tenían, las prudentes, tenían sus lámparas y tenían aceite de repuesto y estaban encendidas. Las 5 insensatas, sus lámparas se les estaban apagando. Y les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque se nos apagan nuestras lámparas y ya no vamos a poder recibir al esposo. Y les dijeron ellas: miren, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a comprar aceite. Y entonces vengan a recibir al esposo. Dice que
Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las puertas y se cerraron las puertas. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, toca, toca, toca más fuerte. Decía una a la otra: ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas palabras nosotros podemos decir son para las insensatas, ¿no? Esas palabras están escritas en la Escritura para ti y para mí. Velad pues, porque no sabéis a qué horas el Hijo del Hombre ha de venir. Quiere decir que debemos de estar siempre preparados. Vamos al siguiente. La otra parábola, el siervo infiel. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y ya sabemos la historia. Vemos que el Señor se fue lejos, después regresó y les pidió cuentas. El que tenía 5 le entregó otros 5. El que tenía 2 le entregó otros 2. A ambos les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y vino aquel que había recibido 1 talento y le dijo: como tú eres un hombre exigente, un hombre que haces cosas que nadie ha hecho y que eres duro para pedir cuentas, me dio temor y agarré tu talento y lo enterré, pero mira, aquí lo traigo ya sacudidito y limpiecito y te lo entrego, no lo toqué. Qué bueno, ¿viste que soy? Dice que el Señor le dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, al que trabajó, al que hizo, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, al que no hizo, aún lo que tiene le será quitado. Oigan, y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 25. 10 vírgenes, 5 vírgenes insensatas, un siervo negligente. Versículo el otro del 31 al 46, el juicio de las naciones, o sea, la separación eterna de las cabras y de las ovejas. Dice el versículo 31 de Mateo 25: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas ¿a qué lado? A su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogemos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán, e irán estos al castigo ¿qué? Eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué clase de personas mencionó Jesús? La primera clase fueron las 5 vírgenes insensatas que no tomaron aceite. La segunda fue el siervo infiel que enterró su talento. La tercera persona fueron las naciones o las personas cabras que no manifestaron amor a su pueblo. Y eso se aplica a la nación de Israel el día de hoy. Todas las naciones que están lastimando, dañando y atacando a Israel, va a venir tarde o temprano su juicio, como está establecido. Por eso, una vez tenemos que darnos cuenta qué tienen en común estas personas que les llevó a ser rechazadas. ¿Qué tenían en común las insensatas? ¿Qué tenían en común aquel siervo infiel? ¿Qué tenían en común los de la izquierda? Yo me encontré una respuesta sencilla: que hicieron nada. Eso es lo único que tenemos. Y no hicieron nada. Y eso es lo único que tenemos que hacer para ser rechazados. ¿Qué es lo único que tienes que hacer para ser rechazado? Nada. No hagas nada. Solo hay un ejemplo. No, hay 3 ejemplos diferentes que el Señor pone. Por eso, hoy, tú que escuchas la palabra, que estás escuchando la voz de Dios, al principio oramos: Señor, háblanos. Habla tú, le dije, que no sea yo. ¿Sabes qué te está diciendo? A ti que no le has entregado tu vida a Jesús y que sabes ya que si hoy te mueres, o mañana o pasado, ya no va a haber oportunidad de ser perdonado de tus pecados, de ser salvo y de ir al cielo. Vamos a ir a la muerte eterna si no hemos sido perdonados. El infierno está lleno de gente pecadora que no fue perdonada porque no quiso. El cielo no está lleno de santos y perfectos porque no hicieron nada. No, el cielo está lleno de personas que fueron perdonadas de sus pecados. Son pecadores perdonados, limpiados, que reconocieron su pecado, recibieron a Jesucristo y están ahora en el cielo. Por eso yo te invito para que le entregues tu vida a Jesús. Yo no quiero nunca más dejar pasar la oportunidad de no hacer nada y ver que aquella persona pasó a la eternidad sin Cristo, porque yo no hice nada. Yo puedo decir: bueno, yo soy pastor, he ganado almas para Cristo, pero eso no me quita mi responsabilidad.
de los que pude haber llevado y no lo hice, ni te la quita a ti. Tú, porque eres responsable de tu propia vida. Si tú no has recibido a Jesucristo, recíbelo, ábrele tu corazón, y en el momento que tú te has salvo, vas a gozar de una paz, de un amor, de una alegría que nunca has tenido, y vas a poder experimentar al Dios eterno como tu Padre, y tú vas a ser su hijo. Y esa salvación que va a entrar a tu vida, te aseguro que va a alcanzar a tus amados, a tu familia. Y tarde o temprano, si tú permaneces fiel, óyelo, y si le entregas tu vida de todo corazón, tu familia va a ser salva. Por eso repite esta oración, hombre o mujer que me escuchas. Repite esta oración recibiendo a Jesucristo, pidiéndole perdón de tus pecados. Cierra tus ojos, levanta tus manos como lo estoy haciendo, y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de mis pecados, que necesito la vida eterna, porque voy camino a la muerte eterna. Hoy te abro mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre para que mis pecados fueran perdonados y borrados. Fuiste sepultado, resucitaste de entre los muertos, y hoy estás aquí hablando a mi corazón. Por eso te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí, por salvarme y perdonarme. Ahora digo con toda tranquilidad: el día que yo muera, voy a estar contigo en el cielo, en un abrir y un cerrar de ojos. Gracias por hacerme tu hijo, oh Dios eterno. Gracias por salvarme. Amén, amén y amén. Ahora quiero decirte, a ti que eres mi hermano creyente en Cristo, y con todo respeto te lo digo, si no has sido sino tan solo un religioso, un cristiano evangélico de palabra, y no eres un genuino en tu corazón, has vivido una vida doble, mostrándole al mundo que perteneces al mundo, y en la iglesia has pretendido ser un cristiano, pero tú sabes que vives en pecado, tú sabes que estás haciendo lo malo y lo haces conscientemente. Dices: al cabo la salvación no es por obras. Quiero decirte una cosa: sí, la salvación no es por obras, pero la verdadera fe se muestra por obras. Está escrito por el apóstol Santiago. El Espíritu Santo escribió esas palabras: tu fe sin obras es muerta. Si tú no estás haciendo nada por el reino y si estás sirviendo de estorbo para los que quieren entrar y tú no los dejas entrar, tú dices que eres cristiano y vives en el alcohol, en las borracheras, en las drogas, en la prostitución, vives robando, mintiendo, adulterando, siendo un fraude en tu vida cristiana, avergonzando al cristianismo, avergonzando a Cristo, impidiéndole la entrada a la gente.
Quiero decirte que el tiempo final está cerca y Dios te ama y quiere levantarte y quiere restaurarte. Arrepiéntete, mi hermano, porque no soy yo el que te lo habla, te lo está hablando Dios desde el mismo cielo que entregó a su Hijo Jesús. Hoy tienes que caminar mostrando que eres un hombre o una mujer de Dios. No hacer nada es pecado. No hacer nada es pecado. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que toma la decisión de comprometerte. Proclama el evangelio del reino. Eso no significa que tienes que ser un misionero para irte al África. Eso no significa que tienes que venirte a parar aquí como yo a predicar a Jesucristo. Pero puedes predicarlo. Puedes ser un evangelista en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo. Puedes ser un intercesor, extendiendo el reino, orando en tu casa, arrodillándote, pidiendo por tus amigos, por tu familia, arrodillándote, pidiendo por tu pastor, por la familia del pastor. 1,700 pastores renunciaron en los últimos 4 años al pastorado, porque no aguantaron la presión, no aguantaron los ataques del enemigo, no aguantaron las pruebas y las señales que hoy no vimos cabalmente, porque sus iglesias, sus miembros no oraron, ni los guardaron, ni los protegieron. Están cayendo en pecado, en adulterio, en avaricia, en codicia. ¿Cuánto has estado tú orando por mí, por mi esposa, por mis hijos y mi familia? ¿Cuántas veces has doblado rodillas? No has hecho nada. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Que este mundo sea diferente. Que nos encuentre Dios haciendo la obra. Porque el fin del mundo viene. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? Por eso es tan importante que si no estás participando en nada, creo que corres el riesgo de dar evidencia de que no eras un creyente. Si eres un creyente, apártate del pecado. Vive en santidad. Reconoce quién eres, lo que has estado haciendo. Vuelve con tu esposa, vuelve a tu hogar, vuelve con tu esposo, respeta a tus hijos, deja esa vida pervertida sexual que llevas. Hoy es el día de salvación. Si ese es tu caso, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que hoy estoy escuchando tu voz. Hoy me arrepiento. Te pido perdón. Vuelvo a tus caminos. Tómame. Estoy totalmente arrepentido y cambio de rumbo el día de hoy. Ayúdame a servirte en tu obra y en tu reino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú tomaste decisiones en esta mañana, terminando la proyección hay un link donde tú lo puedes presionar y te van a pedir unos datos. ¿Para qué? Para poder apoyarte en tu crecimiento espiritual. Quiero decirte que es necesario crecer, fortalecerte. No dejes de estarte reuniendo con nosotros mientras esté la pandemia a través
del internet. Queremos decirles a todos que en YouTube nos están impidiendo que toquemos música. En Facebook. Y vamos a tratar de proyectar, aunque sea la predicación. Pero lo más importante es cambiarnos a YouTube porque ahí podemos hasta el día de hoy tocar la música, cantar alabanzas. Les estaremos informando de lo que viene. Pero únicas cosas yo sé, tú puedes participar orando para que estas cosas que el enemigo quiere hacer a nivel mundial se cancelen y se abran puertas para los últimos tiempos. Podemos hacer muchas cosas. Puedes participar discipulando, orando, ofrendando. No dejes de ofrendar, porque nuestras ofrendas tienen fruto. Y es importante que tú, mi amado hermano, tengas una puerta abierta de bendición, de gozo y de paz. No dejes de conectarte. No dejes de acompañarnos. Próximo martes, 8 de la noche. Próximo viernes, 8 de la noche. Próximo domingo, las 9 de la mañana. Continuamos con la serie profética que Dios nos está bendiciendo, conociendo los tiempos del fin. Que Dios te bendiga. Les amamos, la familia pastoral, les amamos y los bendecimos en el nombre de Jesús.